Dios les bendiga, hermanos. Otra vez estamos aquí. Esperemos que no se nos haga vicio esto, pero ante los retos de mis amigos católicos y sus ofrecimientos de platicar conmigo en vivo, pues estamos respondiendo. Entonces, ahora el tema será, yo le digo tema porque tanto debate no es, pero yo digo tema. Ahora el tema será acerca del bautismo. Mi amigo René afirma que el Espíritu Santo está sujeto al bautismo. Yo afirmo que no. Yo afirmo que el Espíritu Santo no se sujeta solo al bautismo. ¿Por qué? Por las razones que yo voy a estar presentando ahorita. Dios te bendiga, José, Abraham. Dios te bendiga también a ti, a David, Iván. Es un gusto escucharte cada vez que debates, David Iván. Dios te bendiga. Entonces, esperemos que René venga porque él dice que hay versículos que me están refutando a mí. Y yo digo que no. Yo digo que no, que los versículos que él cita, aunque son bíblicos, tienen una explicación. Y vamos a examinar un poquito los versículos que me está dando este amigo católico René. Ya está etiquetado. Hace 5 minutos René me dijo que quería platicar conmigo acerca del bautismo. Entonces vamos a conversar acerca del bautismo. Repito, René dice que el bautismo está sujeto. Perdón, René dice que el Espíritu Santo está sujeto al bautismo. Yo digo que el Espíritu Santo no está sujeto al bautismo. Él dice que hay versos que me refutan. Bueno, yo digo que me los presente. Y me hace un reto. René, defensor católico, me dice, yo te reto a que el bautismo sí está sujeto, perdón, el Espíritu Santo sí está sujeto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos revela la palabra de Dios. Y recordemos que sea la palabra de Dios la que nos diga a nosotros cómo son las cosas y no nosotros que le digamos a la palabra de Dios cómo tienen que ser las cosas. Dios le bendiga a Pedro Ríos, un gusto tenerlo por acá también, y a todos los hermanos que van a estar agregándose conforme voy a estar platicando con René. Mensajero Cielo Azul, Dios te bendiga, también te he visto ahí comentando. Entonces, esperemos que venga René porque me dijo que iba a venir. Bueno, vamos a esperar que venga René y también a los hermanos que van a estar agregándose. Y como digo, esperemos que no se haga vicio el que yo esté a cada ratito, pero si mis amigos católicos me invitan a hacer un en vivo, a platicar acerca de nuestras diferencias, y si tengo el tiempo lo acepto, como ahorita he estado teniendo tiempo estos días, entonces estoy listo para aceptar esos retos. Entonces esperemos que René venga. Vamos a hablar acerca del bautismo. Parece ser que me está mandando la invitación René. No. Eh, permítame ahorita estoy esperando a René que venga. Sí, sí, Marie. Otra vez, lo que pasa es que tus hermanos católicos dicen que me retan a mí a hacer un en vivo. Obviamente, si tengo tiempo y la disponibilidad, yo acepto los en vivos. Si me retan y no tengo ese tiempo, lo rechazo. Enrique, Dios te bendiga, Enrique Estrella Junior. Entonces vamos a esperar a René. René me dijo que él quería platicar, que yo estoy mal al decir que el Espíritu Santo no está sujeto. Ok, ya llegó René. René, te estoy haciendo la invitación. Ok, parece ser que ya ahorita va a entrar René. Solamente que sí te pido esto, René, que te centres en el hilo de la conversación del bautismo.
es lo único que te pido, que nos centremos y que los dos estemos en una misma línea del tema, que es el bautismo. Si los dos estamos en una misma línea del tema, entonces ya el diálogo se hace más ameno. Jesús Monterreal, Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar, ahorita vamos a estar hablando acerca del bautismo. Ya estás conectado. Buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Estamos otra vez haciendo otro en vivo. Me dice esta María, ¿otra vez? Le digo, sí. En esta ocasión, pues me retó a René. Y si tengo el tiempo, claro, lo aceptamos, ¿por qué no? Entonces, René, explícame. Este, Ok, ok, yo quiero que nos aclares. Dijiste que el bautismo no tiene, digo, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con el bautismo en el agua. Eh, todos sabemos que, bueno, al menos ustedes dicen que no, que el agua no regenera a nadie. Ustedes dicen y afirman eso. ¿Dónde dice que el agua no regenera? Yo ok, necesito que tú me des una prueba de que el agua no regenera a nadie. ok. Primero déjame aclararte, René, escuchaste mal. Yo nunca dije el Así lo dijiste. bautismo nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Yo no dije eso. Lo que yo sí dije es el Espíritu Santo no está sujeto al bautismo. Eso es lo que dije. Ok. Bueno, una cosa es que dices que no está sujeto, pero ¿en qué manera? A ver, explícanos más mejor. Sí, claro, con mucho gusto, René. O Mira, sea, lo que yo quiero entender, según la lógica de nosotros, según lo que dice la palabra de Dios, dice que con el bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Eso lo dice Hechos 2:38. ok, Hechos, Y también hay citas bíblicas que ya te las di por mis comentarios. Ahora, si quieres, las leemos para que no haya duda, para que todos las escuchen, porque tú dices eso, ¿verdad? Pero ahora explícame, para que te retractes de lo que habías dicho, explícanos en qué forma lo dijiste. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con el bautismo, al tiempo de bautizarnos. ¿Eso es lo no, que estás afirmando? no, yo no digo que el Espíritu Santo nada tiene que ver con el bautismo. Yo no digo eso, René. ¿Qué manera? A ver, explícanos. Ahora ya se entendió de otra manera. Yo te entendí así porque a Pérez le estaban hablando que si el bautismo, que si nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Y eso es lo que yo te entendí. Pero yo quiero que me aclares entonces eso, porque la palabra de Dios sí dice que con el bautismo recibimos el Espíritu Santo, No. Ok, ¿no? ponme mucha atención, René, por favor, porque lo que yo noto con ustedes es que no ponen atención y escuchan otra cosa. Ponme mucha A atención. todos les dicen lo Ok, mismo, pero ponme mucha atención a lo que te voy a decir. Yo no dije que el Espíritu Santo nada tiene que ver con el bautismo. Yo no dije eso. Escucha otra vez el video con René. Lo que yo sí dije es, el Espíritu Santo no está sujeto al agua del bautismo. Eso fue lo que yo sí dije. por eso, ¿en qué manera nos puedes explicar? Seguro, con mucho gusto. Ariel, dame la oportunidad de platicar con René y luego si gustas podemos platicar tú y yo, Ariel. Discúlpame, ahorita estoy platicando con René. Ok, René, ponme mucha atención a lo que te voy a decir. Y lo voy a volver a repetir. Yo no dije que nada tiene que ver el bautismo y el Espíritu Santo. No, lo que yo dije es que el Espíritu Santo no está sujeto y tampoco está limitado al agua del bautismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y te voy a explicar por qué el Espíritu Santo no está sujeto y no está limitado o no está encasillado solamente con el bautismo. Ahora, Pero ¿aceptas que el Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo o no? sí, sí, pero no Ok. todo. O sea, que Lucas, acepto que Lucas narra que el Espíritu Santo desciende en el bautismo, sí, y también desciende cuando no son bautizados. Por eso digo que no está sujeto y no está limitado el Espíritu Santo al agua del bautismo, ¿sí?
Te voy Sí. te voy a dar varios ejemplos bíblicos para que los apuntes. Bueno, van a quedar grabados el video. Te voy a dar Efesios 1:13. El apóstol Pablo dice que allí cuando creíste, cuando creíste, fuiste sellados con el Espíritu. Cuando creíste, fuiste sellados con el Espíritu. Y fíjate bien que omite ahí el bautismo. ¿Sí? Efesios 1:13. Ahí el apóstol Pablo coloca al Espíritu Santo cuando se cree. Omite el bautismo ahí. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el Espíritu Santo no está limitado al agua del bautismo. Te voy a dar otra cita. O si tienes preguntas, dime. De Efesios 1:13. ¿Sí queda claro lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1:13? Lo voy a leer. Está bien. Sí, también ustedes al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido. Ok, estamos de acuerdo en eso. Ok, ya, estamos de acuerdo en eso. Ahí no hay Pero bautismo. no solamente dice que por la palabra. ¿No dice que por la palabra ahí? Sí dice por la palabra, pero también fíjate lo que dice acá Hebreo. Tú me das una y yo te doy otra. Ok. Lo bueno es que Dice, lo bueno es que ya quedó claro cuando creíste. Ya quedó claro ahí. Ahora, tú ok, me vas a dar ejemplos cuando hubo bautismos, claro. Yo te voy a dar ejemplos cuando no hubo bautismos y la conclusión es que el Espíritu no se limita al agua de bautismo. a ver, entonces explícanos eso que dijiste, que el espíritu no está sujeto al bautismo. Explícame eso porque no lo entiendo. Ok, bueno, ya escuchamos una cita donde el apóstol Pablo dice que cuando creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo y aquí no mete el bautismo. Te voy a dar otra cita. Hechos, capítulo 10, versículo 44. Cuando los apóstoles predicaban la palabra, ¿ok? El Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y no habían sido bautizados. Hechos capítulo 10, versículo 44, tú puedes leer el contexto del capítulo para que veas si te des cuenta. ¿Qué dice Hechos 10:44? Si me ayudas, es que no tengo Biblia, solo lo apunté ahorita de memoria rápido. Ah, eres muy bueno entonces. No, es que no soy bueno. Hay hermanos mucho mejor. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra y los creyentes. Ok, ¿eso es lo que quieres decir? Sí, ¿y los creyentes qué? Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Ok. Ahí cayó el Espíritu Santo sobre los no judíos, sobre los gentiles. Y Sí, no, eso es lo que nosotros le llamamos la efusión del Espíritu Santo, la confirmación del Espíritu Santo, ok, a través de la imposición de las manos. Ese es un bautismo. Sabemos que en la palabra de Dios en la carta de los Hechos capítulo 1 dice, les dijo Jesús que esperaran, dice el 1.8, el 1.5 dice Juan bautizó con agua y ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora, dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos. Pero ya sabemos que una cosa es el bautismo de Juan, otra cosa es la imposición de las manos, pero el bautismo, el Espíritu Santo se recibe en el bautismo del agua, porque hay pasajes que te puedo mostrar que se recibe con el... sí, ¿verdad? y yo no niego eso. Yo no niego eso, pero también hay pasajes donde se recibe el Espíritu Santo sin el bautismo. Pero tiene que previamente haber tenido el bautismo, si no, Eso, no es parte del pueblo de Dios. no, eso no te enseña la Biblia. El Espíritu Santo a través de Lucas no te está diciendo eso. Eso tú ya lo estás presuponiendo.
¿Cómo entramos? Se supone que nosotros entramos a formar parte del pueblo de Dios? A través Según de ustedes. Cristo. A través de Cristo. A través de la forma trinitaria, Mateo 28:19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están las tres, o sea, cómo nosotros pasamos a ser de Cristo, cómo pasamos a ser discípulos de Cristo. No, bueno, Ustedes sí, enseñan de una manera muy equivocada. tú me Dices, estás diciendo cómo nosotros pasamos a ser parte de la iglesia de Cristo. Yo te digo, a través de Cristo. ¿Quieres leerlo? a ver, dale. Ok, Yo, Juan, te capítulo voy a 1. dejar hablar para que ahora sí me digas cómo es lo que tú dijiste, porque no lo entiendo. Ok, te voy a explicar, no te preocupes. Ya vimos que en Efesios capítulo 1, versículo 3, somos sellados con el Espíritu Santo al creer. Y ahí no menciona bautismo. En Hechos capítulo 10, versículo 44, los judíos, mientras predicaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Mientras predicaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y los judíos se maravillaron, porque también a los gentiles les era dado el Espíritu Santo y no habían sido bautizados. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17. El apóstol Pablo dice que él había bautizado a varias personas. De hecho, dice, y bauticé a la familia de Estefanas, si no mal recuerdo. Pero Cristo no me envió a bautizar. Si tú me dices que el Espíritu Santo está sujeto al agua del bautismo, Pablo está diciendo que Cristo no lo envió a que reciban el Espíritu Santo a través del bautismo, sería incoherente, ¿no? Cuando Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar, y tú dices que a través del bautismo se recibe el Espíritu Santo, ¿por qué Pablo está negando eso? No lo digo yo, lo dice la palabra de No, Dios, es que que el no te bautismo lo se manda. recibe con... No, la palabra de Dios no te da una regla diciéndote, solo a través del bautismo se recibe el Espíritu Santo. Eso no te está dando el Espíritu Santo en las Escrituras. No dice la palabra de Dios en la carta de Ezequiel, que te lo di hace rato, que ya era una profecía que dice Ezequiel, y te lo voy a leer para que ustedes lo escuchen, porque también pues tú me vas a dar muchos textos, pero yo necesito también darte lo que está diciendo acá. El capítulo 36 de Ezequiel dice, versículo 24, dice, los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas, de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Uh-huh. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos. Entonces, tú dices que la verdad no te entiendo, hermano, lo que dices, porque yo te estamos mostrando que el espíritu se recibe con el bautismo. Y yo te estoy demostrando que el espíritu no está sujeto al agua del bautismo porque cae sin el bautismo, llega sin el bautismo. Eso te estoy enseñando a través de No, la eso lo palabra. entendemos, pero eso es el bautismo en el espíritu, a través de la imposición de las manos. Pero aquí no te he Vemos mencionado pasajes imposición de bíblicos en la manos. carta de los Hechos que dice eso. ¿Mande? Aquí en Efesios 1:3 no dice que por imposición de las manos. En Hechos 10:14 tampoco. Solamente te he dado 2 versos. Entonces te doy pasajes donde dice que por la imposición de las manos algunos recibieron el Espíritu Santo. Ok, René, ponme atención. Lo que estamos hablando ahorita es que si el Espíritu Santo está sujeto al agua del bautismo, yo te digo que no. El Espíritu Santo es libre, no lo puedes sujetar al agua del bautismo. Claro, pero no precisamente, bueno, ya te aclaré. El Espíritu está sujeto, lo recibimos con el bautismo del agua, ¿sí o no? No siempre. No siempre, René. Entonces, cuando te bautizan en la forma trinitaria, en el Espíritu Santo también, ¿no estás recibiendo el Espíritu Santo? No siempre. Dice el apóstol Pablo, cuando creíste, ¿qué? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo.
¿Qué es primero, creer o bautizarse? Vamos a ver qué recibe uno con el efecto de qué produce el bautismo. Escucha, Ok, ¿qué es los primero? efectos que produce el bautismo: perdona el pecado original y cualquier otro pecado con las penas debidas por ellas. Y esto lo vemos en Romanos 6:3 al 6. Estamos Se nos hablando dan del Espíritu Santo. las tres divinas personas junto con la gracia santificante, igual que como lo recibió Cristo Jesús en la carta de Mateo, capítulo 3. Infunde la gracia santificante, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Imprime en el alma el carácter sacramental que nos hace cristianos para siempre. Nos incorpora a la iglesia, y eso lo vemos también en la carta de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 40, que dice que los que recibieron la fe fueron alrededor de 3,000 personas, bautizados, porque dice que la promesa será para vosotros y para vuestros hijos. Recibirán la promesa del Espíritu Santo para vosotros y para vuestros hijos. Yo te entiendo lo que estás diciendo, que el Espíritu Santo, no precisamente al ser bautizado, puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo puede recibir a través de la imposición de las manos, a ¿O no? través de la efusión del Espíritu Santo, se derrama sobre las personas. Cuando el ministro es el encargado para hacer esto, porque vemos pasajes en la carta de los Hechos de los Apóstoles que a través de la imposición de las manos se transmite el Espíritu Santo. Vemos allá a Simón en la carta capítulo 8, versículo 18, dice, dice, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, dice, pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Al ver esto, Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, y entonces les ofreció dinero. Tú ya conoces esa historia y ya sabemos que le fue negada, ¿verdad? Ya sabes lo que le dijo Pedro. Entonces, a través de la imposición de las manos se infunde el Espíritu Santo. Y te lo acabo de leer, que son lo que recibimos con la forma, las tres divinidades de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El problema, ¿Qué quieres dar a entender con que el Espíritu no está sujeto al bautismo del agua? sí, No, sí, el problema es que no entiendes lo que estás leyendo. No lo estás entendiendo. Mira, tú ahorita acabaste de leer Hechos 8:14, donde se imponen las manos, pero ¿ya leíste el contexto? No, yo te lo voy a te lo decir. debo, No, te espérame, lo debo. mira, espérame, René, yo te lo voy a decir y luego lo lees para que corrobores que si lo que yo te digo no es cierto o sí es cierto. Yo te lo voy a decir. A ver. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Bueno, ahí cayó, cuando escucharon la predicación, creían las personas y eran bautizados. Pero a través del bautismo en Hechos 8, no recibieron el Espíritu Santo. Tú lo puedes leer Sí, en son Hechos personas que ya se 8:14. habían bautizado, son Escucha, personas que ya se habían bautizado ok, con el bautismo de Juan. escucha, se bautizaron, creyeron la palabra, llegó la palabra ahí, se bautizaron y no recibieron el Espíritu Santo. Hasta después que los apóstoles escucharon que había llegado la palabra y que se habían bautizado, hasta después, cuando ellos impusieron las manos, llegó el Espíritu Santo, llegó ahí con ellos. Y no fue por el bautismo, fue por la Eso imposición. eso estamos de acuerdo. No, tú me estás diciendo que por el bautismo se recibe el Espíritu Santo, pero estás No lo digo leyendo yo. Hechos 8:14, donde es por la imposición de manos. Ya tienes dos elementos. También vemos el bautismo de Jesús. Tú mismo lo conoces. No, no me brinques, no te brinques a otro lado. Ya te descubrí dos elementos No, que sí, dices que se pero recibe el no Espíritu precisamente Santo. nomás un texto te voy a leer, te puedo leer más. Entonces, Ok, pero mismo vamos por Jesús. partes. Vamos por partes. Ok, dale. Me dijiste que por el bautismo. Luego dices que por imposición de manos. Ya tenemos dos elementos, ¿verdad? Dos bautismos, sí. No, no son dos bautismos. Efesios 4 No hay dice, dos una sola fe, bautismos. un solo bautismo. ¿Cuál dos bautismos? Es un solo bautismo. Por eso, miro, yo te estoy explicando que con el bautismo se recibe el Espíritu Santo. Lo que nosotros le llamamos es, a través de la imposición de las manos, recibimos la efusión del Espíritu Santo.
aquellos que todavía no ejercen su ministerio como verdaderos cristianos o discípulos, pues la palabra dice, Mateo 28:19, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. Acá hay una diferencia que muchos no se acercan, muchos no tienen ese Espíritu Santo activo, y a través de la confirmación, por eso la iglesia tiene esta confirmación, a través de la imposición de las manos de los presbíteros, ellos reciben esa efusión del Espíritu Santo. Por eso tenemos lo que es la confirmación. Ok. Entonces, yo entiendo lo que tú estás diciendo, El pero bautismo tú no tiene- quieres aceptar que el bautismo, el Espíritu Santo se recibe con el bautismo No, del sí, agua. sí, yo acepto eso, pero también se recibe sin el bautismo el Espíritu. Ya lo estamos mirando, sí. Ok, Yo no te estoy entonces, negando eso. como ya lo miramos, ¿verdad que el Espíritu Santo no está sujeto solo y únicamente al agua del bautismo? Sí, pero no por eso, con ustedes, es que mira, Bien. ustedes enseñan que el agua no regenera, entonces no No estamos, necesitan bautizarse. ¿Por qué te bautizaron a ti? no estamos ¿Por qué hablando te de la bautizaron? regeneración, estamos hablando de si el Espíritu Santo se limita solo al agua del bautismo. Si quieres hablar de regeneración, podemos hacer otro video y hablar de la regeneración. Ahorita tú me retaste y me dijiste, el Espíritu Santo sí se limita o está sujeto al agua del bautismo. Yo te dije que no. Ahora, bueno, entonces queda claro eso. A ver, ahora Ok, explícame ¿qué quedó claro? ¿Qué quedó claro? Mateo capítulo 3, versículo 13. René, Por entonces se presentó Jesús, ¿qué quedó claro? pues lo que tú estás diciendo, o sea, dices que nomás no se sujeta, no necesitamos el bautismo del agua No, para recibir el Espíritu Santo, yo no dices dije tú. no se necesita. Yo dije, no se limita. En ocasiones el Espíritu Ok. Santo es dado en el bautismo, en ocasiones no. Hechos Es 2:38. que Cuando eso no está bien, porque eso se es está bíblico. mandando bautizar en la Trinidad, en el nombre de la Trinidad. Entonces, ¿estás excluyendo al Espíritu Santo en el bautismo A veces del sí, agua? a veces no. No, ¿dónde dice eso? ¿Te lo digo? ¿Te lo ¿Dónde dice digo? que no? ¿Te lo digo? En el bautismo vamos a ver donde personas reciben el Espíritu Santo sin ser bautizadas. Y no estoy excluyéndolo yo, es la palabra de Dios ¿Dónde que te dice eso? enseña, es la palabra de Dios que te enseña que el Espíritu Santo llega a bautizados y Ahora a no bautizados. te pongo otra muestra de lo que tú, la mentira que estás diciendo, pero bueno, a lo No, mejor estoy escucha, engañado otra vez. René, es que quieres brincar, mira, quieres brincar a la regeneración, quieres brincar a otros lados. No hagas eso, no brinques. Ok, Hechos, dale. Hechos capítulo 10, versículo 44. Los gentiles, sin ser bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo y no eran bautizados. Hechos capítulo 2 son llenos del Espíritu Santo cuando sí son bautizados. Yo no niego el bautismo y que el Espíritu Santo puede bajar cuando la persona se bautiza, pero tampoco niego que el Espíritu Santo llega sin ser bautizados. El único requisito o el primordial requisito es creer, porque tanto en Hechos 2 como en Hechos 10, que tenemos los dos casos diferentes, ambos creyeron. Esa es la parte fundamental, creer. Ya el Espíritu decidirá si baja en el bautismo o baja en el momento de creer a la persona. No digas otras cosas que yo no dije. Dices tú, me estás enseñando que no necesitas el bautismo. Yo no digo eso. Ok, aquí solamente me enseña a mí que Pedro estaba predicándole a los israelitas el mensaje diciéndoles, dice, ustedes ya saben, el 37, ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio el Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo.
nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. ¿Me vas a decir a mí que esos judíos no habían sido bautizados en el nombre de Jesús? ¿O habían sido bautizados por Juan o en el bautismo de Juan? No, los judíos eran bautizados por el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Juan No, pero no es el bautismo de Jesús. escúchame, mira, escúchame. Me estás negando que aquí Pedro está diciendo que estas personas no se habían bautizado con el bautismo de Juan, y yo te lo puedo leer, mira, el versículo 47. René, mira. Escúchame, no, escúchame, estamos hablando del mismo versículo, yo quiero Pero que me no escuches. estás entendiendo el texto. Los judíos Estoy habían sido entendiendo. bautizados en el bautismo de Juan, no los gentiles. Los gentiles no eran bautizados por Juan y los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8. Los gentiles estaban siendo bautizados por los apóstoles. Usted porque no haya un versículo directamente que diga los apóstoles, usted dice que no, pero acá lo que yo estoy leyendo el contexto y lo que viene más abajo, mira, dice acá. Ajá. Todavía estaba hablando Pedro, escúchame, todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. Como Dios regala, dijo Pedro, el Espíritu Santo también a los que no son judíos. Exacto. Y así era, porque los samaritanos, y luego dice, y así era, pues, le oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿podremos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Exacto. Exacto. ¿Los iban a bautizar o no? Sí. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? ¿Antes o después del bautismo? ¿Me vas a decir que el Espíritu Santo no estaba antes de no. Pentecostés? ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo a los no judíos? ¿Antes o después del bautismo? Pero igual se tienen que bautizar. Y en el bautismo del agua, la forma trinitaria es la manera en que tú vas va a entrar el Espíritu Santo en ti también. Yo no niego que entonces en ese caso, ¿para qué nos bautizamos si no necesitamos el Espíritu? Yo no niego que se tienen que bautizar. La palabra de Dios dice, ¿acaso impediremos el bautismo para ellos? Yo no niego eso. Yo te estoy preguntando, ¿cuándo llegó el Espíritu Santo? ¿Antes del bautismo o después del bautismo? Aquí dice que antes, pero eso no quiere decir, escúchame, pero recuerda que todos se tenían que bautizar y ahí en el bautismo... Yo no niego eso. Es que yo no te estoy diciendo, entonces, ¿qué vas a enseñar tú? Tú vas a decir la doctrina que ustedes enseñan. No, el agua no regenera a nadie, ¿verdad? Entonces no dicen, no, pues entonces somos regenerados por la palabra nada más. Yo no hablo de regeneración ahorita, estamos hablando de cuándo llega el Espíritu Santo, de eso estamos hablando. Sí, no, yo te entiendo, pero igual se tienen que bautizar en la forma trinitaria, si no, no pasan a ser parte del pueblo de Dios. Tú sabes eso, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo en... Vemos otros ejemplos, mira, vamos a ir al capítulo 19 y yo creo que el hermano Pérez te lo trató de leer, porque ustedes no quieren leer todos los textos que nosotros les damos. Sí. Acá en el capítulo 19, dice que después de la predicación de Pablo a los Éfesos, que estaban llenos de dioses, ¿verdad? Perdón. Dice que Dios obraba prodigios a través de la ropa de Pablo y todo eso lo dice acá en el capítulo 19. Pero en el versículo 18 nos dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. O sea, muchos de los que aceptaron la fe venían y se bautizaban y se confesaban, porque ese era el bautismo de Juan. Entonces tenían que bautizarse. Yo sé lo que tú estás diciendo, pero eso ¿qué excusa pones para decir, mira, solamente por la palabra de Dios somos bautizados con el Espíritu Santo y no necesitamos el bautismo? Porque eso es lo que hice entender en el otro video y eso es lo que yo estoy queriendo que tú me aclares. Mira, René, yo no digo que el cristiano no se tiene que bautizar. El cristiano... No, estás negando que el bautismo no se recibe en el agua. Eso es lo que yo digo. Ay, Dios mío. Es que no pones atención. Yo como cristiano no niego que el cristiano tenga que bautizarse.
Yo no predico, no se bauticen, yo no predico eso, yo no enseño, no se bauticen, yo no enseño eso. Yo enseño, bautícense. Y también enseño que el Espíritu Santo, la persona la puede tener en el bautismo, Hechos 2, o sin el bautismo, Hechos 10 y Hechos 8. Porque el Espíritu Santo no está sujeto y no está limitado al agua del bautismo. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Quieres otra Ok, cita? queda claro eso, pero ¿cuál es tu intención con eso? ¿Cuál es tu predicación sobre eso? O sea, ¿primero hay que bautizarse o primero hay que hablar de la palabra y ya después bautizarlos? Ok, ¿quieres hablar de eso? Porque ese es otro tema. Sí, podemos hablarlo. Ok, ¿qué es primero? Porque vemos Jesús bautizándose en el río Jordán Ujú, y ese es el comienzo del ministerio de Jesús, ujú. que Juan empieza bautizando para conversión de los pecados, A los para judíos, arrepentimiento de los pecados. así es, para Y los vemos judíos. que se recibe ahí. No, mira, Cuando dice que Jesús, dice, una vez bautizado Jesús salió del agua, en esto se abrieron, el capítulo 3, versículo 16, salió del agua, en esto se abrieron los cielos. Ahí está una cosa. Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma. Ahí está una. Ahí vemos al Hijo y al Espíritu Santo. ujú, Y venía sobre él y una voz que salía de los cielos diciendo, este es mi Hijo amado en el que me complazco. Ahí está la Padre también. ¿sí? Entonces, ¿qué recibimos nosotros al recibir el bautismo? Es claro que recibimos también el El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Sí, yo no niego eso, pero también se recibe sin el bautismo, ¿sí? Por eso, pero ¿cuál es tu tirada con decir que solamente por la palabra? Y ya no, ¿qué es la tirada con eso? No, Porque es que ustedes tratan de justificar las cosas para poder decir, por eso nosotros no. ok, tú dices, ¿cuál es mi tirada? Tú me retaste, me dijiste que me ibas a comprobar o a refutar que solamente por el bautismo se recibe el Espíritu Santo. Esa es, tú me retaste. Yo no dije que solo. Yo ya te demostré que no solamente por el bautismo, y no niego el bautismo. Yo creo que hay un delay ahí, no se escucha bien ya. Se escucha algo, están trabajando. Entonces, tú me preguntas a mí. Se fue. ¿Se escucha bien? ¿Sí, sí me están escuchando bien a mí? Si quieres entrar, tienes ahorita la puerta abierta. ¿Qué dice? La señal se cayó. ¿Quieres volver a entrar, René? Ok, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando, bueno, René a mí me dijo, yo te reto, te voy a demostrar que el Espíritu Santo solamente por el bautismo se recibe. Y yo le dije, acepto tu reto y te voy a demostrar que no solamente por el bautismo se recibe el Espíritu Santo. Y ya mismo René lo confesó en Hechos capítulo 10, versículo 44, donde los que no son judíos recibieron el Espíritu Santo sin ser bautizados. A eso yo le hice la pregunta a René, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo los no judíos en Hechos 10:44? Y René dijo, sin ser bautizados. O sea, no podemos, hermanos, no podemos encasillar al Espíritu Santo y limitarlo solamente al bautismo. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque la revelación del mismo Espíritu Santo de las Escrituras nos enseña que hay personas que recibieron el Espíritu Santo al creer. Y obviamente después de haber recibido el Espíritu Santo fueron bautizados. Entonces, si alguien quiere entrar, Otola, creo que él dijo que quería entrar también para hablar acerca del bautismo. Si quieres, Alejandro Otola, si quieres entrar, ahorita puedes entrar.
O tú mismo, René, si quieres entrar y tomar otro tema o este mismo tema, porque todavía me faltaron varios versos y explicaciones. Oh, lo que pasa es que tú me retaste a mí, René. Me dijiste que me ibas a refutar y que yo estaba mal por decir que solamente en el bautismo no se recibe el Espíritu Santo. Entonces yo acepté tu reto y pues ahorita estuvimos conversando. Si tú me preguntas cuál es tu punto, mi punto es ese. Demostrar a través de los escritos que el Espíritu Santo no está sujeto y no está limitado al bautismo. Dicho sea de paso, ustedes no bautizan, ustedes rocean. No bautizan, rocean. Porque bautismo quiere decir sumergir. Rociar no es bautismo, no es bautizar. Parece ser que Otola no está, me dijo que quería entrar. A ver si por aquí está, no, no está. Ya no vas a entrar, René. Si ya no vas a entrar, dímelo para cerrar el video. Llegaste tarde, José Rodríguez. Ya se fue René. El tema es el bautismo. El Espíritu Santo solamente se recibe al bautizarse, o también se puede recibir sin el bautismo. Yo afirmo que se puede recibir sin el bautismo también, como se puede recibir en el bautismo. Lo que yo afirmo es que el Espíritu Santo no está limitado al bautismo. Si quieres entrar, José Rodríguez, si quieres entrar, yo te invito. Déjame intento. Ya te estoy invitando, solamente acepta la invitación y ya vas a entrar, José. Llegaste bueno, tarde. ¿Sí me escucha? Perfecto, ¿me escuchas tú a mí? Sí, lo escucho, deja nomás salirme para, porque... Ok, José, ¿eres católico o eres evangélico? ¿Cómo? ¿Eres católico o eres evangélico? Soy católico, gracias a Dios, soy católico. Sí. Ok. Ok, Dime. a mí me gustaría hablar sobre un poco el bautismo, ¿verdad? Porque dices que nosotros rociamos y que prácticamente se tienen como que zambutir. En ese aspecto sí puedo hablar. En lo demás, estoy de acuerdo contigo en que hay una cita bíblica, ¿verdad? En 10:44, prácticamente donde te está hablando cuando se les recibió, déjame recordar, cuando recibieron el bautismo, prácticamente los primeros gentiles lo recibieron prácticamente por medio de la palabra que les estaba dando Pedro. En eso sí estoy de acuerdo, porque sí hay una cita bíblica. Pero lo que sí te puedo decir es que no necesariamente en el bautismo te tienes como que zambutir, porque para nosotros lo que viene siendo el agua es más un símbolo, porque si tú te metes el agua no es el que te perdona los pecados, quien te va a prácticamente cuando tú recibes el Espíritu Santo es el que te va a limpiar, no el agua. El agua es un símbolo. En ese aspecto sí podría hablar contigo acerca de que por qué nosotros no nos ambutimos. Y de hecho te voy a decir algo, lo que viene siendo la iglesia latina no lo hace, pero lo que viene siendo la iglesia europea sí los ambuten a los niños. En ese Sí, aspecto también puedo hablar. Si es sí, ese ya son dos bautismos diferentes, ¿no? digamos que la persona, si tú quieres, prácticamente puedes pedirle al sacerdote si tiene un lugar y tú quieres ambutir, como quien dice, como dice la palabra bautismo, porque en realidad
bautismo significa zambutirse. En Así ese es. aspecto sí El lo puedes hacer. el catecismo ¿Mande? dice que el rito latino es de una manera y en el rito europeo es diferente. Es Sí. de sumergir. Yo tengo entendido, no estoy 100% seguro, pero yo tengo entendido que en algunas iglesias eh, católicas latinas tienen como para zambutirlo, pero no lo hacen si tú no lo pides, en Sí, realidad. Para nosotros el bautismo es un símbolo. Voy aclarando a ver si estamos bien en ese tema. sí, Para sí. nosotros, si nosotros leemos, ahora sí voy con Biblia, si nosotros leemos Mateo capítulo 3, del 1 al 6, ahí te habla lo que era el bautismo de arrepentimiento. ¿Quién lo trajo? Lo trajo Juan Bautista, que vino a preparar el camino. Esta es una cosa que yo siempre he hablado con muchas gentes cuando me toca hablar sobre el bautismo. ¿A quién vino a bautizar Juan Bautista? A personas no cristianas, porque no habían cristianos todavía. Todavía no empezaba Cristo en su ministerio. Entonces las personas primeramente les hablaban, es como un ejemplo ahorita. Tú te encuentras una persona, esa persona que Te ya, escucho, te escucho. no, no, Sí, sí, es que estaba sí. apuntando para contestarte. No, sí, yo sé. Ok, un ejemplo. Ahorita se encuentra una persona que sea musulmana, un ejemplo, y que él quiera acercarse a Cristo. Entonces sí, yo te podría decir, ¿sabes qué? El bautismo de Juan es para que él se arrepienta de todos los pecados que vienen, de todas las cosas, y para que acepten a Cristo. Ahí sí, como decía la palabra, Juan los bautizaba con agua, pero después de mí vendrá otro que los bautizará en el Espíritu Santo. Un claro ejemplo, y si quieres apuntarla, esta cita bíblica nos habla en Hechos capítulo 19 déjame sacar mi Biblia, creo que es del 1 al 5. Mira, yo no uso tabletas. Y yo, mira, yo tengo mis Mira, apuntes, siempre cuando hablan así, mis apuntes. sí, Estamos iguales. sí, porque hay gente Estamos que sí iguales tú y yo. me dicen que tienen mucha sabiduría, pero yo les digo que si la sabiduría la tienen dentro de la tableta o Sí. porque, ok, ya la encontré. Mira, en Hechos 19, lo voy a empezar desde el 2. Dice Hechos 19 y le pregunto, bueno, lo voy a empezar desde el 1. Aquí te voy a dar un claro ejemplo de cómo habían sido personas que habían sido bautizadas en el bautismo Ujú. prácticamente. ¿Por qué? Porque un claro ejemplo nos lo da Jesús. Cuando Jesús es bautizado en el agua, Jesús no recibió el Espíritu Santo dentro del agua. Jesús lo recibió afuera. Hay mucha gente que me ha dicho cuando yo he hablado, me han dicho todo el tiempo que es el mismo bautismo. Y yo le he dicho que no. Y ellos me han dicho, es que tú recibes en el agua, cuando tú te eres bautizado en el agua, tú recibes prácticamente el bautismo. Aquí hay una cita bíblica, ahora sí te la voy a leer. Hechos 19, del 1 lo voy a leer hasta el 5. Dice, mientras Apolo estaba en Corintios, Pablo llegó a Efesios, atravesando las regiones altas. Encontró allí algunos discípulos y les preguntó, fíjate bien, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se recibía el Espíritu Santo. Estas personas ya habían sido bautizadas, pero no habían recibido ni siquiera el Espíritu Santo. Ahora voy en el 3. Dice, Pablo le replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Aquí podemos ver, estas personas fueron bautizadas en el bautismo de Juan, pero no recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El del agua, el de sumergirse, como tú dices, en el agua. Sigo leyendo y voy en el 4. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús. Ahora si viene el 5. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Eso es uno. El 5. Voy a leer el 6 porque esto es para nosotros la confirmación. Y al imponerle las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Eran unos 12 hombres. O sea, como puedes ver aquí, se habla de un bautismo de esas personas que fueron bautizadas en Juan y no recibieron el Espíritu Santo. Después,
prácticamente Pablo las volvió a bautizar en el nombre de Jesús. Esto está en 19:5. Ahí es cuando reciben el Espíritu Santo. Ahí, en eso estoy de acuerdo en ti, en lo que tú dijiste, de que no necesariamente, perdón, por medio del bautismo vas a recibir el Espíritu Santo. También lo puede ser a través de la palabra, como Pedro estaba diciendo. Un claro ejemplo es a los primeros, prácticamente los primeros gentiles. Y incluso, no sé si tú leíste en el 46 o 47, incluso cuando Pedro les dijo, ¿cómo podemos negar a estas personas el bautismo si ya recibieron el Espíritu Santo? Y los manda prácticamente a bautizar. Entonces, como puedes ver, precisamente para nosotros el rociarlo, porque no necesariamente al meterte tú en el agua van a quedar como limpios de pecado. Otro, claro, bueno, no voy a seguir, te voy a dejar a ti hablar ahora. Gracias, Juan. Mira, José. yo en parte estoy de acuerdo contigo y en parte como que tengo un poquito de duda. Yo creo que tú crees en el bautismo de Juan, que es para perdón de los pecados, y creo que lo traspolas a los gentiles el bautismo de Juan. ¿Estoy correcto? No precisamente porque ahí nomás dice que los manda a bautizar. No, no te dice prácticamente qué tipo de bautismo. Ok, mira, el bautismo de Juan, ese bautismo no era para los gentiles. El bautismo de Juan, el profeta Juan, fue enviado única y exclusivamente a bautizar judíos. ¿Ok? Si tú lees en los 4 evangelios, Juan el Bautista no bautiza a un gentil. Y si tú lees el libro de los Hechos, ningún gentil fue bautizado por el bautismo de Juan. Ahora, el bautismo de Juan era la puerta a la entrada al reino de los cielos. El reino de los cielos no es el cielo, no es el cielo allá. El reino de los cielos lo podemos después platicar, pero era la entrada al reino de los cielos. Recuerda, los judíos esperaban que viniera un Mesías y que gobernara todo el mundo. Cuando viene Juan el Bautista y les dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en la mente de los judíos tenían, oh, me tengo que arrepentir para entrar a esta tierra universal. Después de esto, Juan dice, obras dignas de arrepentimiento y todo ese rollo. Lo que yo quiero decirte a ti es que el bautismo de Juan, ese hay que separarlo porque fue únicamente para los judíos. Ese nada tiene que ver después de la muerte de la resurrección con nosotros los gentiles. Eso es punto y aparte. Ahora, ¿cuál es el bautismo de Jesús? Después que Jesús vive, muere y resucita, Mateo escribe en el capítulo 28, versículo 19, que Jesús le dijo a los apóstoles, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le está diciendo a los discípulos que bauticen en agua. Jesús, Sí, Jesús. ¿en qué cita bíblica me lo puedes dar, por favor? Sí, Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Ahí va a decir que Jesús yo los mando a bautizar con agua. Les manda a bautizar. ¿Con agua? No dice con agua. Pues tú me dijiste con agua. Sí, porque los apóstoles nunca bautizaron a las personas con el Espíritu Santo. ¿Quieres que te demuestre con una cita bíblica que sí, Que sí los lo mando apóstoles a bautizar? bautizaban con el Espíritu Santo. ¿Quieres que te lo dé? Mira, vete a Hechos 11, capítulo 16, para que la leas. No tengo la Biblia. Si quieres, léelo. Ok, voy a leer. Dice, entonces me acordé de la palabra del Señor. Dice, que dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Si ellos creían en el Señor Jesucristo, y Dios les comunicaría el don que a nosotros, quien era yo para oponerme a Dios. Aquí te está hablando de que Juan bautizó con agua.
Así está Sí. diciendo que se acordó las palabras del Señor, que a él, que a Juan lo mandó a bautizar con agua, pero ellos serán bautizados en el Espíritu. Más te dice, yo Es que los bautizo con agua. Mande, ¿me escuchas? Dice, sí, ya. dice Juan Bautista, yo los bautizo con agua, pero aquel que viene después de mí los bautizará en el Espíritu Santo. Dice, y ¿Quién? fuego. Ahí no ¿Quién? dice que aquel también. ¿Quién es aquel? Jesús, ¿Quién bautiza? el Señor. Jesús. Ok. Ok. Sí, El que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, ¿verdad? sí. Jesús le dice a los apóstoles en Mateo 28, bauticen ustedes apóstoles con el Espíritu Santo. Les dice, los mando a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Mas pero no te dice, yo te estoy preguntando, Jesús les dijo, vayan y bauticen con el Espíritu Santo. ¿qué te está diciendo? Te estoy dando una cita bíblica que Juan mismo está diciendo cómo va a ser Jesús bautizar. Dime a cuántas personas bautizó Jesús. A Jesús ninguna. dijo, Él mandó a bautizar. ok, ahora, ¿cómo bautiza Felipe en Hechos capítulo 8 versículo 40 en adelante al ¿A eunuco? quién? ¿De dónde era el eunuco? No, ¿cómo bautiza Por eso, Felipe? te voy a preguntar, ¿de dónde era el eunuco? Dice la palabra de Dios que era funcionario de Candense. ¿Era judío? Ese cree que era parte judío, porque estaba Bueno, leyendo el profeta Isaías. mira, yo tengo Acuérdate, entendido, déjame acuérdate que buscarla. los de Etiopía, acuérdate que, no sé si tú sabes, cuando se divide el reino en el sur y el Sí, norte, muchos van sí, para África, o otros se mezclan para África, y también sí, judíos hay en África. Se cree que el funcionario de Candense, este etíope, que se cree también que era morenito, tenía sí, parte judía. De hecho, venía de Jerusalén y estaba leyendo el rollo de Isaías 53. Pero yo te pregunto, sí. ¿Felipe bautizó con el Espíritu Santo al eunuco o lo bautizó en el agua? Lo estoy leyendo. Dice nomás que lo metió a un lugar donde había agua. Así te lo dice Entonces, la palabra. entonces, los apóstoles no bautizaban con el Espíritu Santo, Entonces me... bautizaban en agua como Jesús les mandó. Por tanto, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque sería incoherente decir, te bautizo con el Espíritu Santo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Mira, yo ya te demostré en una cita bíblica que ya habían sido unas personas que no eran judías, no te dice que eran de procedencia, eran de Efesios en Hechos 19, que esas personas las habían sido bautizadas con agua y no habían recibido el Espíritu Santo. Ahora, Exacto. sí, entonces prácticamente tú te puedes ir a bautizar con agua, pero no vas a recibir el Espíritu Santo. Es lo que le Vas a, decía René. Es lo que le ¿vale? decía René. Sí, bueno, por eso. Ahora, en el eunuco dice que que vamos a ponerlo así, que prácticamente lo bautizó donde había agua. Había un charco o no había charco, no te dice. Vamos a ponerlo que sí, lo zambutió en un lugar y lo Dice, sacó dice prácticamente. Ahora, que bajaron y cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe. te lo voy a decir, bueno, pero no te dice prácticamente que el eunuco recibió el Espíritu Santo dentro del agua. Eso es mi No, punto. no, Ok, no ok. hablamos de eso. No, no dice eso la palabra de Dios. Ok, bueno, Pero vamos a aclararlo. Ahora, tú me dijiste que prácticamente el bautismo de Juan era solamente para judíos. ujú, Cuando se empezó a hablar en la palabra, y en eso estoy de acuerdo, primero se le fue a hablar precisamente, dice, a las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes eran? Los judíos. Ni en la Biblia, el eunuco no me dice prácticamente que era de descendencia judía o algo. La cita que te di dice que eran unas personas que estaban en Efesios. Tampoco me habla claramente si eran personas que eran de descendencia judía. Y si ujú. fuera así, entonces ¿por qué nos estamos bautizando? Bueno, ¿por qué se bautiza la gente en el agua si tú me dijiste que era nada más para los judíos? No, quizás me expliqué mal o me escuchaste mal. El bautismo de Juan el profeta, el bautista, solo Sí. y únicamente fue enviado
al pueblo de Israel. ¿Cómo nosotros vemos eso? Dice Juan el Bautista, perdón, es que me viene a la mente. Es para No preparar. no miramos ningún bautismo de Juan el Bautista para los gentiles. Ok. Pero sí Tampoco, miramos en el 19 que esos gentiles o esas personas fueron bautizadas como Juan Bautista. Ahí te dicen, ¿qué bautismo recibieron? Ellos dijeron el bautismo de Juan. ¿quiénes? ¿Los judíos o los gentiles? Te está diciendo unas personas en Efesio. El capítulo Hechos 19 que te di. Si fueron bautizados en el bautismo de Juan, ¿en dónde bautizaba Juan? ¿En Efesio o en Jerusalén? Mira, voy a regresar al 19 para Sí, que yo no sea... entiendo eso. La pregunta que te estoy diciendo yo a ti es, Sí. ¿en dónde bautizaba Juan? ¿En Éfeso o en Jerusalén? Empezó en Efesio, tenía discípulos. Ahora vamos a aclarar que cuando prácticamente fueron estas personas bautizadas, yo creo, ese Juan ya había muerto desde hace muchos años prácticamente. Juan murió No. casi al principio. Acuérdate que lo mató Herodes, Juan Bautista. Sí, Sí, pero le habían pasado 3 años, por lo menos 2 años y medio, porque bueno, Jesús después de su bautismo de Juan, sí. transcurrieron 3 años para que hubieran matado a Cristo. Y O sea, luego, habían transcurrido por lo menos 2, 3 años y medio a la muerte de Jesús. Cuando se escribe la carta de Éfeso, posiblemente pasaron unos 15, 20 años, no sé. Ahorita en es- qué carta, en tiempo se esto, escribió la carta. bueno, pues sí, bueno, estoy en Hechos de los Apóstoles, es donde viene esa anécdota. Sí, no Ok. sabemos, pero lo que yo quiero decir es que Juan ya había muerto, ya habían Sí. pasado unos añitos. Mira, Vamos a ponerlo ¿sabes así. quién te puede ayudar con esto mejor? El padre Daniel. Él también piensa y dice eso, que Sí. el bautismo de Juan el Bautista solamente fue para los judíos. No, no, yo Y estoy eso, de acuerdo, pero lo que yo te digo es que aquí hay personas que no te dicen prácticamente que son judíos y fueron bautizadas. A eso me sí, refiero. sí, Ahora, sí. te voy a dar unos versículos y esto es la revelación, está en Ezequiel. Vamos a ver la revelación que le da Dios acerca de lo que viene siendo el bautismo. Vamos a ver si va a decir ahí que los va a zambutir en agua o los va a rociar. Y Esto es dice por que las va a demás rociar. personas. Dice Bueno, que va a rociar. De hecho, es, La Septuaginta también dice eso, pero no los otros textos. Y ahí bueno, tenemos una controversia. supongo que ya lo has leído entonces. Te dice que Ujú. lo rociará. Ese Ezequiel 35, versículo 24, 25 y ¿quieres que lo lea? Lo busco. O si ya lo sabes, Sí, sí, yo sé lo para... que te refieres. Pero ahí tenemos una controversia, ¿te la explico? Sí, Ok. Si no mal recuerdo, no recuerdo qué Septuaginta usa rociar, pero no todas usan rociar, todas las Septuagintas. bueno, Independientemente si la Septuaginta usa rantismos, que es la palabra que usa para rociar, o baptizo, que es la palabra que se usa para bautizar, nosotros a través de la revelación divina, cuando leemos bautismo, 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 bautismo y bautismo, sí. tenemos que deducir por la revelación divina que bautismo es sumergir. ¿Sumergir en qué? No más hasta ahí. Sumergir. Uno le Ok, pone en agua, pero es sumergir solamente, ¿sí o no? sí, sí, sumergir. Pero Ok. Ok, sumergir. Si Jesús dice, por tanto, vayan y sumerjan a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, si Jesús dice sumerjan, no, no está diciendo ustedes apóstoles, sumerjan a las personas en el Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no ¿Puedes, está puedes, diciendo Jesús. puedes leer Romanos capítulo 6 versículo del 3 al 5? Ahí vamos a Sí, ver cómo te vas a sumergir en la es una muerte de Cristo, en la muerte de Cristo. Si tú quieres, Romanos, bueno, si uno Romanos quiere 6, ser, sí, perdón, Romanos 6:3
Sí, Romanos 6:3 te está diciendo la representación del bautismo, en Ahí el dice cual fuiste. representación. No, pero si nosotros en el bautismo, Romanos 6:3 dice, vosotros en el bautismo fuisteis sumergidos Bueno, en su muerte, en su ¿sí? muerte. Si ¿Qué fuimos más? sumergidos, dice, pero como Cristo no quedó muerto y resucitó, así también nosotros resucitaremos. ¿Cómo vamos a resucitar? Es un símbolo, Juan. No, es un símbolo. ¿Cómo va a ser un símbolo? ¿O Entonces la tú vida moriste eterna con va a ser. Cristo? ¿Tú moriste con ¿Cómo? Cristo? ¿Tú Aquí te moriste estoy con Cristo diciendo, ya? tú vas a morir. Mira, para que tú seas cristiano, tú tienes que morir y nacer de nuevo, prácticamente. ¿Sí o Ok. no? Pero tú moriste con Cristo y ya resucitaste con Cristo. Yo morí con Cristo, para eso tuve que matar todo lo que era. En mi bautismo, te lo dice la Biblia, tú No, mueres sí, y pasas a ser cristiano. ¿Cómo vas a pasar a ser cristiano si no, si todavía vives en la carne? Si todavía ya. vives en la carne, entonces no eres cristiano todavía. El claro ejemplo te lo voy a dar, mira, el claro ejemplo, y no me sé la cita bíblica, te lo habla del en el pueblo de Israel era esclavo. Para que ellos fueran liberados, tuvieron que pasar a través del agua. Ese es un bautismo que se le hizo también, y no me sé la cita bíblica, sé que está en 2 Corintios. Te dice, así como el pueblo de Israel atravesó a través del agua, dejaron de ser esclavos, así ustedes, a través de lo que viene siendo el Espíritu Santo, nosotros vamos a dejar de ser esclavos y a pasar a ser una nueva gente. Y nosotros usamos el agua como un símbolo, porque cuando traspasó el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no se mojó, simplemente pasó. Dejaron de ser esclavos y pasaron a ser el pueblo de Moisés, te lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a ser cristiano si no vas a pasar a través del agua? A través del agua vas a pasar. Pero para nosotros es un símbolo, No, el agua. sí, sí, y yo entiendo eso, que es un símbolo. Y me gustaría tener el tiempo para explicarte cómo atravesó el pueblo de Israel por el mar, para que veas que también es un bautismo. Ellos atravesaron a través del mar. Pero Sí, ahorita no tenemos ese tiempo, no me ¿no? quiero desviar. Entonces, Está bueno. tú y yo estamos claros que el Espíritu Santo no solamente, aunque sí en ocasiones, viene cuando se bautiza la persona. Lo vamos a poner así. En esa ocasión lo Sí, puso en la palabra de ocasiones, Dios y sí, lo voy porque, a aceptar como decir, yo no puedo decir no si viene la palabra de Dios ahí, tengo que decir que sí, porque gracias. si no sería negando a Cristo, su Sí, palabra. sí, Sí, en sí, eso sí. estoy de acuerdo. Ok, ahí tú y yo estamos de acuerdo. Ahora, el agua es un símbolo o una representación de muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? En el Es, bautismo. eso lo podemos ver en Primera de Pedro, creo que es me imagino que esa cita ya te la han dado muchas veces. Donde te habla que nosotros así no se trata de un bautismo, no se trata de un surgimiento. La estoy buscando porque te digo, no traigo nada apuntado. Aquí ya la Está en encontré. Romanos 6. Primera En de Romanos Pedro 6. 3:21. Pedro 3:21. Dice, Ese es otro. ustedes Ajá. reconocen en esto la figura del bautismo que ahora nos salva. Fíjate bien, pues no se trata de una limpieza corporal, sino que le pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo. Ujú. Ok. Hay otra cita también, creo que está en Efesios, no recuerdo muy bien. Si quieres, sigue Ok, hablando mientras la busco. sí, ok. Entonces, a mí me interesa en los puntos ahorita en los que tú ya llegamos en un acuerdo. Uno, Sí, el Espíritu Santo llega cuando el Espíritu decide, en el bautismo o cuando creyeron a la palabra. Ahí estamos ok. de acuerdo. El Espíritu Dos, Santo. Ahora, sí, aclarando, el Espíritu Santo no llegó solo, llegó a través de la palabra de un apóstol. No es que yo, vamos a decirlo así, esté yo en la calle y de repente oré y pum, me cayó. Tuvo que haber, tuvo que estar presente un apóstol para no confundir las tuvieron que cosas. haber Ahí, escuchado, tuvieron que haber sí, escuchado la palabra, el mensaje, ¿verdad? Ok, ahora sí, estamos en la misma sí. página.
Ok, estamos en la misma página. Eso, es que eso yo quiero que se quede bien para no confundir a los que nos están escuchando. El Sí. Espíritu Santo llega en el bautismo o sin el bautismo, pero siempre que esté la palabra. Ok. Dos, el bautismo es una representación de muerte en Cristo y resurrección de Cristo, como lo enseña Romanos 6:3. Va, entonces vamos a ponerlo así. Si tú lees Romanos 7, ahí te va a decir por qué porque cuando tú eres sumergido en la muerte de Cristo, vas a dejar lo que es lo antiguo. Prácticamente vas a dejar de ser de la ley para pasar a tener la nueva ley que es espiritual. ¿Quieres que lo Ok. lea? Lo busco. No, 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 sí, 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 está bien, sí. De hecho, dice el apóstol Pablo que Dios en nosotros creó una nueva persona. Sí, Ok. empezamos. Cuando somos hijos de Dios, somos nueva persona, ya no tenemos que ser carnales, ya morimos en Cristo y En la resucitamos en carne. Cristo en el bautismo. Ahí estamos en la Hasta ahí misma estamos, línea. hasta ahí estamos en la Sí. misma línea. Ok, en donde no estamos en la misma página, Juan, es en el José, bautismo de Jesús. José En el Rodríguez. bautismo. No, yo Ahí me no llamo está. José. Oh, José, perdón, José. Sí, es En que me donde no llamas. estamos José, en donde no estamos en la misma página es en el bautismo de Jesús. Si su mandato fue bautizar en el Espíritu Santo o su mandato fue bautizar en el agua a los apóstoles. Ahí Ahora, no estamos en la misma línea. a ver, ya hablamos lo que viene siendo qué pasaba, qué recibían o para qué era prácticamente el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, ¿sí o no? Ahora vamos a ver qué recibían, por ejemplo, con el bautismo de Jesús. Yo te demostré en una cita bíblica en Hechos 19 que no son el mismo, porque en Hechos 19 del 1 al 4, esas personas ya habían sido bautizadas en Juan y no habían recibido el bautismo de Juan, perdón, no habían recibido El el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Exacto. Entonces, prácticamente, si tú me vas a decir que Pablo los bautizó, entonces como decirme, Pablo los volvió a meter al agua. Sí. Porque uno es el bautismo de Juan el Bautista y otro es el bautismo de Jesús. De hecho, Pero, en Hechos 8, aquí está, Hechos, permíteme, Hechos 8:14, reciben el Espíritu Santo y luego son enviados a bautizarse. Y no eran, bueno, sí, no eran espérame, judíos. puedes repetir los que me estaban entrando mensajes y no alcancé a escuchar. Sí, Perdón. en Hechos 8, no, pero sería una mala comparación porque estos que recibieron el Espíritu Santo sin ser bautizados eran gentiles. Lo que sí, lo que sí no debemos revolver es el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. No, Mira, yo sé. ok, el bautismo de Juan, esa era un bautismo a los judíos que estaban en la dispensación de la ley todavía, ¿sí? El bautismo de Sí. Jesús es después de su vida, muerte y resurrección, en la dispensación de la gracia. El bautismo de Jesús también es en agua, como el bautismo de Juan, pero no debe de tomarse el bautismo de Juan para los gentiles, porque Dios envió al profeta a los judíos y no a gentiles a bautizar. Ok, ahora, ¿me puedes dar la cita bíblica donde mandó a bautizar con agua? Que diga, ¿sabes qué? Yo los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y zambútalos en el agua. No hay Sí, ninguna cita. no, sí, Hechos 8, Felipe bautiza al eunuco. Pero así no los mandó a bautizar Jesús, prácticamente. Entonces Felipe no obedeció a Jesús. ¿Qué te acabo de dar una cita ahorita te la voy a buscar. Hechos que te dije hace rato, que se le había olvidado cómo eran bautizados en el 11. ¿Cómo se acordó Pedro? Ahorita la voy a buscar otra vez. Tú me Ok, diste Hechos Felipe, 11. eh, 11, perdón. qué bautismo hizo Felipe? Ahí me En imagino, Hechos no sé, 8. realmente no lo sé. Simplemente dice que fue bautizado en el agua. Ok, es el bautismo de la Gran Comisión. Ok.
Dice si el eunuco recibió el Espíritu Santo. Te No dice pregunto. que recibió el Espíritu Santo. Bueno, dice Felipe, te lo voy a decir. Si voy, Hechos 8:36. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó, creo en Cristo, en el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua. Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y al etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. Ok. Aquí no me está diciendo si el eunuco recibió el Espíritu Santo. Sí, pero yo no Simplemente pregunté fue eso. bautizado en el agua. Sí, lo que yo te pregunté es, ¿cuál bautismo hizo Felipe? ¿El bautismo de Juan o el Sí. bautismo de Jesús? Dadas las escrituras, el bautismo de Juan, porque el eunuco no recibió el Espíritu Santo ahí, no me lo dice la cita bíblica, dice que el Espíritu Santo se llevó a Felipe prácticamente, pero no te está hablando de que el eunuco recibió el Espíritu Santo. Entonces, si Entonces, nos vamos, espérame, si nos vamos a Mateo 3:11 te dice Juan, yo los bautizo con agua, pero aquel los bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, si tú me preguntas a mí, dado eso, yo entendería que lo fue bautizado con el bautismo de Juan. ok, te hago una pregunta. Ahora, Sí. ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica del bautismo de Felipe? ¿De quién era? Investígalo y te vas a llevar una sorpresa. Está bueno, pero estamos hablando con las escrituras ahorita. Ok, Eso lo investigo. Eso no hay ok, está problema. bien. Ahora, Sí. yo afirmo que es el bautismo que Jesús le comisionó a sus apóstoles. De hecho, en Hechos capítulo 2 dice Pedro, arrepentíos y vengan para que los bautice con el Espíritu Santo. No, dice, No. arrepentíos y bautícense cada uno de Sí. vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Esto nos debe de revelar que Pedro no les dijo, vengan, yo los bautizo en el Espíritu Santo. Los apóstoles no bautizan en el Espíritu Santo. ¿Me Quien puedes? bautiza quien bautiza en el Espíritu Santo es Él, Ok. Entonces, ¿qué bautismo recibieron ahí? el bautismo de agua de la Gran Comisión. Ok. Dice, arrepentidos y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, dice, para que sus pecados sean perdonados. Ahí prácticamente estamos hablando del bautismo de Jesús. Dice, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Ya de ahí ya no les sigo. Pero prácticamente, ¿a qué persona les estaba hablando ahí? A los judíos. Ahora, después recibirán el Espíritu Santo. Después del bautismo, dice, ¿ah? Arrepentíos y bautícense para el Sí. perdón de los pecados y Sí. recibiréis el Espíritu Santo. Pero primero Es, es el bautismo. ok, sí, ¿Cuál ese es. bautismo? ¿Cuál Te estoy diciendo. bautismo? En el nombre del Para, Señor Jesús. ok, para después, mira, es que son dos tiempos. Ok, Bautícense para después que reciban el Espíritu Santo. Ok, ¿cuál es este bautismo en agua? ok, ¿te acuerdas cuando te leí, dame un segundo, ¿te acuerdas cuando te leí yo lo que era Hechos 19? Que te dije Sí, que lo que era recibir el Espíritu Santo es para nosotros los católicos la confirmación. sí, pero la pregunta que te estoy haciendo es en Hechos 2:38. Bautícense Es para uno, que después reciban el Espíritu. eso Son es dos otra cosa, tiempos. son dos tiempos diferentes. Y te los Ok, puedo mostrar en la Biblia. ¿qué bautismo es el que les dice Pedro? En el nombre del Señor Jesús, Ok, ese ¿es bautismo. el bautismo de la Gran Comisión? Vamos a poner, es el bautizo que mandó a bautizar Jesús en Mateo 28:19, ¿verdad? Creo. Exacto. Sí. Ahora, si tienes unos segundos, ahorita te voy a leer una cita bíblica
para que se entienda de que no era el mismo bautizo. Déjame ¿No era las el mismo estoy bautizo de quién? ¿Mande? ¿No era el mismo bautizo de quién? De lo que es el bautizarse y recibir el Espíritu Santo en los dos tiempos, que no eran la misma cosa. Oh, yo entiendo eso, no es la misma cosa. Ok, bueno, está bien, sí. Entonces, si ya lo entiendes, no la doy, pero nomás te voy a decir la Ahora, cita bíblica, por si alguien la quiere leer. Ellos, está bien. está en Hechos 12, permítame un segundo, Hechos capítulo 8, del 12 al 10, al 16, es todo, por si la buscar. Ahora sí, Sí, seguimos. sí, yo sé cuál es ese, es cuando escuchan los apóstoles que llega la palabra a una ciudad, no me recuerdo Sí, ahorita la ciudad, Felipe y bautiza. si reciben el Espíritu Santo y no habían sido bautizados, luego van los apóstoles e imponen las manos, reciben el Espíritu Santo, dicen los apóstoles No, que pero se tienen que bautizar. no son cualquier apóstoles. Nada más Los habían, acuérdate que era Juan, Pedro y Esteban, que ellos Ok, eran como más altos. Vamos a ponerlo así porque Felipe era un apóstol también. era Juan, Santiago y Pablo y Pedro. Sí, sí. Ahora, lo importante es esto. ¿Jesús mandó a bautizar en espíritu o mandó a bautizar en agua? Jesús mandó a bautizar en espíritu. Ok, ahí vas en contra de tu magisterio, ¿sabías? Yo estoy leyendo la Biblia ahorita, no tengo Ok, mi magisterio. Por eso te digo que el agua es un símbolo. Y si la persona se quiere bautizar, meter al agua, es un símbolo. Yo te pregunto a ti, primeramente, el hecho de que a ti te metan en el agua, ¿se te van a limpiar tus pecados? ¿Vas a quedar limpio? ¿Vas a ser una nueva no, persona? ¿O es un símbolo? no. Te pre- Es un símbolo. El bautismo es una representación de muerte y resurrección de Cristo. Así Quien es, perdona así es. O pecados. sea, sí. Lo que yo quiero que lleguemos a un punto que el agua, por eso te dije al principio, el agua es un símbolo. La gente, si lo quieren bautizar, está bien, pero no quiere decir que si yo no me zambuto completamente en el agua y luego después no voy a recibir el Espíritu Santo. No, No, lo hagas en agua o rociado, esa es opción. ¿Por qué? Porque prácticamente el agua es un símbolo. Lo que nosotros podemos decir es que necesita la sustancia agua en esa forma. no. No, porque si no te bautizas, no estás haciendo bien la representación de muerte y resurrección de Cristo. Ok, por eso, cuando nos fuimos a Romanos, ahí no me dice sumérgete en el agua y será la representación de. Ahí te dice Sepul- sumergirse en el Espíritu Santo. Ahí no ¿Sí o dice no? sumergirse en el espíritu. No Romanos es 6:3 no dice sumergirse en el espíritu, dice que así como Cristo fue sepultado, sepultaos vosotros pues en el bautismo, dice Pablo en Romanos 6:3. ok. Sepultaos pues vosotros en el bautismo. Puedes leer Romanos 6:3. No, no está bien, no, yo sé si sí tienes razón, en eso Estamos sí. sepultados. La idea de sepultado no es, no es nada más la cabeza, no está sepultado en realidad. Entonces yo te preguntaría a ti, si prácticamente yo no me zambuto, yo no estoy, tú me estás diciendo una cosa y es verdad, yo no lo estaría haciendo correctamente, mas sin embargo eso no implica que yo no vaya a recibir después el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un símbolo. En Tienes eso toda la estamos de acuerdo, sí. ¿sí o no? Exacto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabaste de decir. Persona. En un ejemplo, en un caso de una persona que no tengas agua completamente, una persona que nunca crea, entonces, y si tú no hayas un charco, como dices tú, y no lo puedes admitir, no quiere decir que esa persona no se va a salvar, porque como te dijo el eunuco, por fe lo va a hacer prácticamente. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabaste de decir. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que predicamos los no católicos, que el agua no te salva, el Así bautismo es. no te salva. Quien salva es Cristo. Ahora, ahora ya pasando a otro tema. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, aquí es donde viene lo importante. Porque yo he hablado con muchas personas, ¿verdad?, que no son católicos
ellos me aferran diciendo que es el del agua y el de Juan y que porque así se bautizó Jesús. Está bien, Jesús vino a ponernos el ejemplo, mas sin embargo, si nos ponemos a leer, por ejemplo, uh, Corintios capítulo 12, versículo 12, cuando tú eres bautizado, prácticamente tú pasas a ser cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Hay otros versículos más, Gálatas, creo que es 4:23, no estoy hablando, no estoy viendo mi Biblia. Está, mira, ahí la tengo. Ujú. Este, Gálatas creo que es 4 y algo donde te dice que prácticamente pasamos a ser de Israel, un ejemplo. Luego nos vamos a Colosenses 2:11, donde te dice que pasamos nosotros a ser circuncidados, pasamos a ser del pueblo de Israel. O sea, prácticamente el bautismo, cuando tú recibes en el Espíritu Santo, prácticamente pasas a ser de Jesús, ya, y del pueblo de Israel. Pasamos a ser un solo pueblo, vamos a ponerlo así. Sí, ¿Sí o no? sí. Una vez que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Así Somos es. hijos de Dios. Sí. Está bien, Juan. Pues mira, yo me tengo que retirar. Un Bueno, gusto. ándale, Dios te bendiga. Y yo, lo que sea que yo sé que tú una vez hiciste un comentario que yo doy duro. Realmente no me gusta ofender a las personas. Sí he tenido malos pensamientos, voy a decir, y uno de ellos es Pedro, porque es una persona que no te deja hablar. Mm, Aquí se pudo tener una charla, prácticamente no es un debate, son puntos de vista, pero en la sí. general no me gusta debatir porque al debatir es como yo querer imponerte lo que yo pienso a ti o Sí, no, viceversa. sí, el debate es diferente. En el debate tú te tienes que preparar y tienes que estar bien atento. No, yo sé, Y, pero y mira, esto es, es una charla, es una plática. sí, por eso te digo, o sea, a mí en lo personal, yo respeto a las personas, a veces, las pocas veces que he hablado, trato de hablar así, tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío. Al final de cuentas, Dios lo que nos va a checar es el corazón, lo que tú traes ahí, prácticamente lo que tú piensas, lo que tú haces, y no tanto que yo, por ejemplo, predicando, a lo mejor yo te puedo predicar algo, pero al estar predicando también te quiero imponer o te quiero hacer menos y ya prácticamente estoy pecando. Son puntos de Sí, vista diferentes. sí, Ok, sí. bueno, Está bien, pues Juan, Dios te pues ya, bendiga. ya Dios bendiga compartimos. a las personas que están escuchando. Ok, Igualmente, Juan, cuídate, Dios te bendiga. Ya compartimos un poco, ya sabemos más o menos nuestras posturas puntos de vista. Ok, y hasta luego. ahí estamos conversando. Dios Adiós. te bendiga.